Era una noche fría, cuando Esteban Morales recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada en su pequeña casa de las afueras de Guadalajara, interrumpiendo el silencio que solo se quebraba por el ladrido ocasional de los perros callejeros. Su esposa Carmen se despertó sobresaltada, acostumbrada ya a estas llamadas nocturnas que significaban trabajo peligroso y bien pagado. Al otro lado de la línea, una voz ronca y autoritaria que él conocía como La Sombra, le dio las instrucciones que ya conocía de memoria: recoger un cargamento especial en las montañas de Jalisco y transportarlo hasta la frontera norte del país. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en el tono de la voz, una urgencia que no había escuchado antes en sus 5 años trabajando para la organización. Esteban había trabajado como conductor de camiones durante más de 15 años, comenzando cuando apenas tenía 18 años con un viejo camión de redilas que había heredado de su padre. Conocía cada carretera, cada curva peligrosa, cada puesto de control y cada policía corrupto de la región. Durante sus primeros 10 años había trabajado transportando mercancías legales, maíz, frijol, productos agrícolas entre los pequeños pueblos de Jalisco. Pero la crisis económica de los años 80 había obligado a muchos hombres honestos como él a buscar alternativas más lucrativas y peligrosas. Era un hombre de confianza, alguien que nunca hacía preguntas comprometedoras y que siempre cumplía con su trabajo sin importar las circunstancias climáticas o los riesgos involucrados. Su físico imponente, de 1,80 m de estatura y complexión robusta, junto con su mirada serena y calculadora, inspiraban confianza entre quienes lo contrataban. Su reputación como conductor discreto y eficiente lo había convertido en una pieza valiosa para las organizaciones que controlaban el tráfico de mercancías ilegales en la zona. La organización para la que trabajaba había surgido a mediados de los años 80 como una empresa familiar dedicada inicialmente al contrabando de alcohol y cigarrillos. Con el tiempo, habían diversificado sus operaciones y ahora no tenía nombre oficial, pero todos la conocían por su crueldad meticulosa y su impresionante alcance territorial que se extendía por todo el occidente de México. Controlaban una extensa red de distribución que se extendía desde las costas del Pacífico, donde recibían cargamentos de Sudamérica, hasta las ciudades fronterizas del norte como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Sus operaciones incluían el tráfico de drogas de alta pureza, armas automáticas de procedencia centroamericana, dinero falsificado y cualquier mercancía que les generara ganancias millonarias. La organización había establecido alianzas estratégicas con grupos similares en Colombia y Guatemala, creando un imperio criminal que movía cientos de millones de dólares anualmente. Esteban sabía perfectamente para quién trabajaba y había sido testigo de la violencia que empleaban contra quienes los traicionaban, pero las necesidades económicas apremiantes de su familia lo habían llevado por ese camino sin retorno, especialmente después de que Carmen fuera diagnosticada con diabetes y necesitara medicamentos costosos. Esa madrugada, después de besar en la frente a Carmen, que fingía estar dormida pero en realidad rezaba en silencio por su regreso seguro, Esteban se dirigió al punto de encuentro, ubicado en una carretera secundaria, a unos 50 kilómetros al este de Guadalajara, cerca del pueblo fantasma de San Cristóbal. El lugar era un viejo depósito de combustible abandonado desde la nacionalización petrolera, rodeado de matorrales espinosos y árboles secos que crujían con el viento nocturno. La estructura de concreto estaba marcada por grafitis de pandillas locales y agujeros de bala de enfrentamientos pasados. Cuando llegó a las 4:30 de la madrugada, varios hombres armados ya lo esperaban junto a un imponente camión de carga pesada, fumando cigarrillos y revisando constantemente sus radios de comunicación. El vehículo era imponente y intimidante. Un tractocamión Kenworth modelo 96, con remolque de contenedor refrigerado, pintado de color azul marino con pequeños detalles en dorado y con placas falsas de Sonora, que habían sido fabricadas profesionalmente en un taller clandestino de Tijuana. El jefe de la operación, un hombre delgado de unos 40 años conocido únicamente como El Flaco,
Se acercó a Esteban con una expresión más seria de lo habitual. El flaco tenía una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca, producto de un enfrentamiento con una organización rival años atrás. Vestía siempre traje negro y corbata roja, como si fuera un empresario legítimo, pero sus ojos fríos y calculadores revelaban su verdadera naturaleza. Le explicó que el cargamento era especialmente valioso y que debía tener extremo cuidado durante el transporte, evitando cualquier contacto innecesario con autoridades o civiles. El destino final era una bodega específica en las afueras de Tijuana, controlada por socios de la organización, y el viaje debía realizarse por rutas específicas previamente acordadas para evitar los controles policiales que habían aumentado significativamente en las últimas semanas debido a una operación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El flaco le entregó también un teléfono satelital especial para reportar su progreso cada 6 horas, y le advirtió que cualquier desviación del plan original sería interpretada como una traición. Este cargamento vale más de $25 millones americanos, le dijo el flaco, mientras le entregaba las llaves del camión junto con un sobre manila que contenía todos los documentos necesarios para el viaje. Es cocaína pura de la más alta calidad, procesada en laboratorios de Colombia y refinada en nuestras instalaciones de la costa. Está destinada a los mercados más exclusivos de Estados Unidos, específicamente a distribuidores de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas que ya han pagado por adelantado. El producto ha sido empacado en contenedores especiales con doble fondo para evitar la detección de rayos X, y cada paquete tiene un sello de autenticidad que garantiza su pureza del 95%. Cualquier error, retraso o pérdida tendrá consecuencias graves e inmediatas para ti y toda tu familia, incluyendo a tus padres que viven en Tlaquepaque y a tu hermana que trabaja en la maquiladora de Zapopan. Nuestros contactos están en todas partes, Esteban, y no hay lugar donde puedas esconderte si algo sale mal. Esteban asintió sin hacer preguntas, aunque su corazón latía aceleradamente. Sabía que no tenía opción y que hacer cualquier comentario sería interpretado como debilidad o insubordinación. Se subió al camión, ajustó el asiento a su medida y revisó meticulosamente los documentos falsos que le habían preparado para el viaje. Los papeles habían sido elaborados por un falsificador profesional que trabajaba exclusivamente para la organización. Licencia de conducir con su fotografía, pero nombre falso, documentos del vehículo, permisos de transporte federal y hasta recibos de gasolina de estaciones de servicio por toda la ruta planeada. Según los papeles oficiales, transportaba maquinaria agrícola especializada hacia una empresa agroindustrial de Tijuana que había hecho un pedido específico de equipos de riego por aspersión fabricados en Italia. La coartada era perfecta en el papel y había sido respaldada con llamadas telefónicas previas y confirmaciones por escrito. Pero él sabía la verdadera naturaleza letal de lo que llevaba en el remolque refrigerado. Antes de partir, revisó también el sistema de comunicación, verificó los niveles de combustible y aceite y memorizó una vez más la ruta exacta que debía seguir, incluyendo las paradas programadas para descanso y los códigos de emergencia que debía usar en caso de problemas. El viaje comenzó sin contratiempos a las 5:15 de la madrugada, cuando las primeras luces del alba apenas se asomaban por las montañas del este. Esteban condujo durante toda la noche por carreteras rurales cuidadosamente seleccionadas y caminos poco transitados que había memorizado después de años de experiencia. La primera etapa lo llevó por la carretera que bordeaba el lago de Chapala, luego hacia el norte por senderos que atravesaban plantaciones de agave abandonadas y ranchos ganaderos en decadencia. El camión respondía perfectamente, el motor diésel ronroneaba con precisión mecánica y el sistema de refrigeración mantenía la temperatura exacta requerida para preservar la mercancía. Conocía perfectamente cada tramo de la ruta y sabía cuáles eran los horarios precisos en los que debía pasar por cada punto estratégico para evitar encuentros indeseados con patrullas policiales, retenes militares o inspectores de la aduana interna. Durante las primeras horas del viaje, se comunicó puntualmente con el flaco
usando el teléfono satelital para confirmar que todo marchaba según lo planeado. Sin embargo, mientras avanzaba hacia el norte por la carretera que serpenteaba entre cerros áridos y pueblos olvidados, una idea peligrosa y tentadora comenzó a formarse lentamente en su mente, alimentada por años de resentimiento acumulado y desesperación económica. Durante años había trabajado fielmente para estas organizaciones criminales, arriesgando constantemente su vida, su libertad y la seguridad de su familia por un salario que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos del hogar. Había visto cómo los jefes, como el Flaco, se enriquecían exponencialmente, construyendo mansiones ostentosas, comprando flotas de vehículos de lujo y mandando a sus hijos a universidades privadas en el extranjero, mientras él apenas podía mantener a su familia en una casa modesta de 2 recámaras en un barrio marginal. Su esposa, Carmen, trabajaba jornadas extenuantes como costurera en una maquiladora textil para complementar los ingresos familiares insuficientes, regresando cada noche con los dedos hinchados y la espalda adolorida por las largas horas inclinada sobre la máquina de coser. Sus 2 hijos pequeños, Daniel de 8 años y Sofía de 6, necesitaban urgentemente una educación de mejor calidad de la que él podía ofrecerles con su trabajo actual. La escuela pública del barrio era deficiente, los maestros faltaban constantemente, y él soñaba con poder inscribirlos en una escuela privada donde realmente pudieran aprender inglés, computación y tener oportunidades que él nunca había tenido. Además, Carmen necesitaba tratamiento médico especializado para su diabetes que se había complicado recientemente y los medicamentos importados costaban más de lo que él ganaba en un mes de trabajo riesgoso. La tentación creció exponencialmente con cada kilómetro recorrido, alimentada por el conocimiento exacto del valor de la carga que transportaba. 25 millones de dólares americanos representaban literalmente más dinero del que podría ganar en toda su vida, incluso si trabajara hasta los 80 años en los empleos más peligrosos y mejor pagados. Con esa cantidad astronómica, podría desaparecer completamente con su familia, comprar documentos legítimos de otros países, establecerse en una nación donde el alcance de la organización fuera limitado, y nunca más preocuparse por el dinero o la seguridad. Podría comprar una casa grande con jardín para sus hijos, pagar la mejor educación privada disponible, asegurar el tratamiento médico que Carmen necesitaba e incluso establecer un negocio legítimo que les proporcionara ingresos continuos sin riesgos. La idea era arriesgada hasta el punto de ser casi suicida, considerando la reputación vengativa de la organización y sus conexiones internacionales, pero también representaba una oportunidad única e irrepetible de cambiar completamente el destino de su familia. Durante las siguientes 2 horas de viaje, mientras el sol subía lentamente calentando el paisaje desértico, Esteban analizó meticulosamente todos los aspectos del plan que se estaba formando en su mente, las ventajas, los riesgos, las posibles rutas de escape y las consecuencias tanto de actuar como de no actuar. Cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, Esteban tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. En lugar de continuar hacia Tijuana, desvió el camión hacia una carretera secundaria que conocía muy bien. Se dirigía hacia las montañas de Sonora, donde tenía un viejo amigo que podría ayudarle a esconder el cargamento temporalmente. El plan de Esteban era simple pero peligroso. Escondería la droga en un lugar seguro, falsificaría un asalto en el camión y regresaría a Guadalajara con la historia de que había sido atacado por bandidos en el camino. Después, esperaría a que las cosas se calmaran para vender la mercancía poco a poco a través de contactos independientes. Su amigo Arturo vivía en un rancho aislado en las montañas de Sonora. Era un hombre mayor que había trabajado durante décadas como minero y que conocía cada cueva y escondite natural de la región. Cuando Esteban llegó al rancho y le explicó la situación, Arturo inicialmente se negó a ayudarlo. Sabía los riesgos que implicaba enfrentarse a una organización criminal de esa magnitud. «Están locos, Esteban», le dijo Arturo mientras observaba el camión estacionado frente a su casa. «Esa gente no perdona. Te van a buscar hasta encontrarte, y cuando lo hagan no solo te van a matar a ti,
sino también a tu familia. Pero Esteban era persuasivo y desesperado. Le prometió a Arturo una parte significativa de las ganancias si le ayudaba a esconder el cargamento. Después de varias horas de discusión, Arturo finalmente accedió, pero con la condición de que Esteban nunca revelaría su participación en el plan, sin importar las circunstancias. Juntos, descargaron las cajas de cocaína del camión y las transportaron a una cueva natural situada en la parte más alta de la montaña. La cueva era prácticamente inaccesible y había sido utilizada durante la época de la Revolución Mexicana como escondite de bandidos. Era el lugar perfecto para ocultar una fortuna en drogas. Una vez que terminaron de esconder el cargamento, Esteban y Arturo dañaron intencionalmente el camión para que pareciera que había sido objeto de un asalto violento. Rompieron las ventanas, dañaron la carrocería con piedras y herramientas y simularon signos de lucha. Esteban incluso se autolesionó levemente para hacer más creíble su historia. 2 días después del robo, Esteban regresó a Guadalajara con el camión vacío y dañado. Se presentó ante el Flaco, con una historia elaborada sobre cómo había sido atacado por un grupo de bandidos armados en una carretera solitaria de Sonora. Según su versión, los asaltantes lo habían golpeado, robado el cargamento y amenazado con matarlos si reportaba el incidente a las autoridades. La reacción de la organización fue inmediata y violenta. El Flaco y sus hombres interrogaron brutalmente a Esteban durante horas, buscando inconsistencias en su historia. Le aplicaron técnicas de tortura psicológica y física para tratar de hacerlo confesar la verdad. Sin embargo, Esteban mantuvo su versión de los hechos con una determinación férrea. La organización envió equipos de búsqueda a la zona donde supuestamente había ocurrido el asalto. Revisaron cada kilómetro de carretera, interrogaron a los habitantes locales y sobornaron a funcionarios policiales para obtener información. Durante semanas, la búsqueda fue intensa y metódica, pero no encontraron rastro alguno del cargamento perdido. Mientras tanto, Esteban vivía en un estado de terror constante. Sabía que su vida y la de su familia pendían de un hilo. La organización había puesto un precio por su cabeza, convencidos de que había participado en el robo de alguna manera. Varios de sus compañeros conductores fueron ejecutados como advertencia, y Esteban comprendió que no podía permanecer en México por mucho tiempo. Durante los siguientes meses, Esteban comenzó a ejecutar la segunda fase de su plan. Utilizando contactos que había hecho durante sus años como conductor, comenzó a vender pequeñas cantidades de cocaína en el mercado negro. Era extremadamente cuidadoso, vendiendo solo a traficantes independientes y en cantidades que no llamaran la atención de las grandes organizaciones. El proceso de venta fue lento y peligroso. Esteban tenía que viajar regularmente a la cueva en las montañas de Sonora para recoger la mercancía, siempre tomando rutas diferentes y verificando que no fuera seguido. Su amigo Arturo se había convertido en su único confidente y colaborador en esta arriesgada empresa. Con las primeras ganancias de las ventas, Esteban comenzó a preparar la huida de su familia. Falsificó documentos de identidad para él, su esposa Carmen y sus 2 hijos. También estableció cuentas bancarias en el extranjero usando nombres falsos y comenzó a transferir dinero de manera gradual para no levantar sospechas. La presión psicológica era inmensa. Carmen notó los cambios en el comportamiento de su esposo, pero Esteban no podía contarle la verdad. Le dijo que había encontrado un trabajo mejor en Estados Unidos y que pronto se mudarían para comenzar una nueva vida. Carmen, aunque desconfiada, decidió confiar en su esposo y comenzó a prepararse para la mudanza. A principios de 1999, casi un año después del robo, Esteban había logrado vender aproximadamente una tercera parte del cargamento. Había acumulado varios millones de dólares en cuentas bancarias internacionales y tenía listos todos los documentos necesarios para su escape. Sin embargo, la organización criminal seguía buscándolo activamente y la presión se intensificaba cada día. El punto de quiebre llegó cuando uno de los hombres de confianza de El Flaco comenzó a sospechar de las actividades de Esteban. Había notado que, a pesar de sus supuestas dificultades económicas después del asalto, Esteban había hecho algunas compras costosas y parecía tener más dinero del esperado.
La investigación interna se intensificó y Esteban supo que el tiempo se le agotaba. En una noche de abril de 1999, Esteban, Carmen y sus 2 hijos desaparecieron sin dejar rastro. Habían abandonado su casa en Guadalajara, llevando solo lo esencial y utilizando los documentos falsos que Esteban había preparado meticulosamente. Su destino era Canadá, un país donde podrían comenzar una nueva vida lejos del alcance de la organización criminal. El viaje hacia el norte fue arriesgado y lleno de tensión. Esteban sabía que la organización tenía contactos en toda la frontera mexicana y que cualquier error podría significar su muerte y la de su familia. Utilizaron rutas poco convencionales, viajando principalmente de noche y evitando los cruces fronterizos principales. Finalmente, después de un viaje de 2 semanas lleno de peligros y sobresaltos, la familia Morales logró cruzar a Estados Unidos utilizando documentación falsa. Desde allí continuaron hacia Canadá, donde solicitaron asilo político, alegando persecución por parte de grupos criminales en México. Su historia, aunque parcialmente verdadera, fue lo suficientemente convincente para que las autoridades canadienses les otorgaran protección temporal. En Canadá, Esteban adoptó la identidad de Ricardo Vega, un comerciante mexicano que había huido de la violencia en su país natal. Su esposa Carmen se convirtió en María Vega, y sus hijos también adoptaron nuevos nombres e identidades. Se establecieron en una pequeña ciudad de la provincia de Alberta, donde Esteban utilizó parte del dinero robado para establecer un pequeño negocio de construcción. Durante los siguientes 25 años, la familia Vega vivió una vida aparentemente normal y próspera en Canadá. Esteban había logrado blanquear gradualmente el dinero robado a través de diversas inversiones legítimas. Su empresa de construcción creció y se convirtió en un negocio respetable en la comunidad. Sus hijos crecieron como canadienses, fueron a la universidad y formaron sus propias familias sin conocer nunca la verdadera historia de su padre. Carmen, aunque nunca supo completamente la verdad sobre el origen de su nueva vida, sospechaba que su esposo había estado involucrado en actividades ilegales en México. Sin embargo, decidió no hacer preguntas, agradecida por la seguridad y prosperidad que habían encontrado en Canadá. La vida que habían construido era demasiado valiosa como para arriesgarla con investigaciones sobre el pasado. Mientras tanto, en México, la organización criminal nunca dejó de buscar a Esteban Morales. El robo de $25 millones había sido un golpe devastador para sus operaciones y había dañado significativamente su reputación en el mundo del crimen organizado. El flaco había sido ejecutado por sus superiores como castigo por permitir que ocurriera el robo, y varios otros miembros de la organización habían sufrido represalias. La búsqueda de Esteban se había convertido en una cuestión de honor y supervivencia para la organización. Habían ofrecido recompensas millonarias por información sobre su paradero y habían contratado a cazadores de recompensas internacionales para rastrearlo. Sin embargo, la nueva identidad de Esteban era tan convincente y su comportamiento tan cuidadoso que logró permanecer invisible durante décadas. El error que finalmente llevó a su captura fue, irónicamente, un acto de generosidad y nostalgia. En el año 2023, Esteban, ya convertido completamente en Ricardo Vega, decidió hacer una donación significativa a una organización benéfica que ayudaba a niños mexicanos sin recursos. La donación fue de $100,000 canadienses, una cantidad que llamó la atención de las autoridades fiscales. La investigación rutinaria sobre la donación reveló algunas inconsistencias en la historia financiera de Ricardo Vega. Un investigador fiscal especialmente diligente notó que los registros de ingresos de Vega no justificaban completamente su nivel de riqueza acumulada. Esto llevó a una investigación más profunda sobre sus antecedentes y su llegada a Canadá. Al mismo tiempo, en México, una nueva generación de investigadores había retomado los casos fríos de la organización criminal, incluyendo el robo de 1998. Utilizando tecnología avanzada de análisis de datos e inteligencia artificial, habían comenzado a rastrear patrones financieros y movimientos de dinero que podrían estar relacionados con el cargamento robado. La conexión se hizo cuando un analista mexicano especializado en crimen organizado
notó una transferencia bancaria inusual desde una cuenta en Canadá hacia una organización benéfica mexicana. La cantidad y el timing de la transferencia coincidían con los patrones que habían estado buscando. La investigación conjunta entre autoridades mexicanas y canadienses se intensificó rápidamente. En marzo de 2024, exactamente 26 años después del robo, las autoridades canadienses arrestaron a Ricardo Vega en su oficina de construcción en Alberta. La operación fue cuidadosamente coordinada para evitar que pudiera destruir evidencia o escapar nuevamente. Su familia, completamente sorprendida por la revelación, se enteró por primera vez de la verdadera identidad de su patriarca. El arresto de Esteban Morales, alias Ricardo Vega, causó conmoción en ambos lados de la frontera. En México, el caso se convirtió en noticia nacional, recordando uno de los robos más audaces en la historia del crimen organizado mexicano. En Canadá, la comunidad donde había vivido durante décadas se sintió traicionada al descubrir que uno de sus ciudadanos más respetados había estado viviendo una mentira. Durante los interrogatorios posteriores a su arresto, Esteban finalmente confesó todo. Reveló la ubicación de la cueva en las montañas de Sonora, donde había escondido el cargamento original, aunque para entonces la mayoría de la cocaína había sido vendida o se había deteriorado por el paso del tiempo. También proporcionó detalles sobre cómo había logrado evadir la captura durante tanto tiempo y cómo había blanqueado el dinero robado. Su confesión también implicó a su viejo amigo Arturo, quien ya había fallecido varios años antes por causas naturales. Esteban expresó remordimiento por haber involucrado a su amigo en el esquema, pero mantuvo que había sido su única opción para salvar a su familia de la pobreza y la violencia que los rodeaba en México. El caso judicial fue complejo debido a la cantidad de tiempo transcurrido y la jurisdicción internacional involucrada. Las autoridades mexicanas solicitaron la extradición de Esteban, mientras que su familia y abogados en Canadá argumentaban que había construido una nueva vida y contribuido positivamente a la sociedad canadiense durante más de 2 décadas. La historia de Esteban Morales se convirtió en un ejemplo fascinante de cómo una decisión desesperada puede cambiar completamente el curso de una vida. Su robo audaz de $25 millones a una organización criminal había sido tanto una maldición como una bendición. Le había proporcionado la oportunidad de escapar de una vida de pobreza y violencia, pero también lo había condenado a vivir 25 años en constante temor de ser descubierto. El impacto en su familia fue devastador. Sus hijos, ahora adultos con sus propias carreras y familias, se enfrentaron a la realidad de que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Carmen, su esposa, tuvo que lidiar con el hecho de que el hombre con quien había compartido más de la mitad de su vida había estado ocultando un secreto tan profundo y peligroso. La organización criminal original había evolucionado significativamente durante los 25 años transcurridos, pero el robo de Esteban seguía siendo un tema sensible. Muchos de los miembros originales habían muerto o habían sido arrestados, pero la nueva generación de criminales veía la captura de Esteban como una oportunidad para cerrar un capítulo doloroso de su historia. Al final, Esteban Morales enfrentó cargos tanto en México como en Canadá. En México, fue acusado de robo agravado, asociación delictuosa y lavado de dinero. En Canadá, enfrentó cargos por fraude de identidad, evasión fiscal e inmigración ilegal. Su caso se convirtió en un precedente legal interesante sobre los estatutos de limitaciones en crímenes internacionales. La historia de Esteban Morales demostró que, aunque es posible escapar de las consecuencias de nuestros actos durante décadas, la verdad eventualmente tiene una forma de salir a la luz. Su vida como Ricardo Vega había sido exitosa y aparentemente honorable, pero había sido construida sobre los cimientos de un crimen que nunca pudo verdaderamente dejar atrás. Su caso también ilustró las complejidades morales del crimen organizado en México y cómo las circunstancias desesperadas pueden llevar a personas ordinarias a tomar decisiones extraordinarias. Esteban no era un criminal de carrera, sino un hombre trabajador, que había tomado una decisión desesperada
para escapar de un ciclo de pobreza y violencia que parecía no tener fin. Finalmente, después de 25 años de libertad, Esteban Morales tuvo que enfrentar las consecuencias de su decisión audaz de robar $25 millones a una organización criminal. Su historia se convirtió en una leyenda en los círculos del crimen organizado mexicano y en un recordatorio de que ningún crimen, sin importar qué tan perfectamente planeado, puede permanecer oculto para siempre.